Y bueno, son temas estos de mucho interés para nosotros y sobre todo para los estudiantes. Y nos interesa que los estudiantes también escuchen otras voces de investigadores que están trabajando actualmente sobre estos temas. Así que ese es el espíritu del encuentro y bueno, sobre eso queremos escuchar. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? No sé si... Para mí es un enorme orgullo que me hayan invitado, así que nada, la verdad que en particular yo le decía a Guillermo, le decía hace poquito cuando intercambiamos, que para mí es muy importante la presencia de los estudiantes de grado, que la verdad que me parecía muy bueno que estén participando de estos encuentros. Y más que hablar de lo que uno ha hecho, que en principio un poco me voy a referir a eso, de lo que he hecho y lo que puedo seguir haciendo en el marco de mis investigaciones, que están muy vinculadas a la docencia. Particularmente también me gustaría que hubiera un espacio en que, bueno, aparezcan preguntas, inquietudes, dudas y todas aquellas cuestiones que les parezca pertinente, bueno, plantear aquí en este espacio de democratización del conocimiento, ¿sí? Así que, bueno, agradecido a la institución, a ustedes, a la cátedra. Introducción a la Historia es una cátedra que yo quiero mucho. De hecho, soy profesor adjunto de Introducción a la Historia en la Universidad Nacional de Córdoba. En Río Cuarto enseño historiografía argentina y teoría de la historia. Y bueno, son todas asignaturas que están muy vinculadas, así que me parece una ocasión más que digna de celebrar por mi parte. Bueno, en realidad no sé mucho qué les interesa que les cuente. Eh, lo que puedo decirles es que en realidad lo que tuvo que ver fuertemente con cultura histórica y usos del pasado fue el eje problemático, la construcción teórica y también el avance empírico, el aporte empírico. Cualquier cosa, si algo de lo que no digo no se entiende, me preguntan, ¿ok? Eh, bueno, Bien. los aportes teóricos y empíricos tuvieron que ver más que todo con lo que fue mi tesis doctoral, una tesis que comenzó a bosquejarse como proyecto de investigación allá por el año 2009, fíjense, saquen cuenta ustedes, por el año 2009, y que finalmente eh, se defendió en diciembre del 2015 en la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, por supuesto, en todo ese tiempo, ustedes saben que parir un proyecto de investigación, un anteproyecto, un proyecto que sea aprobado y después desarrollar la investigación, esto es un proceso muy largo, que de ninguna manera es lineal. Creo que todos los investigadores que están presentes acá en la sala pueden dar cuenta de ello. Es un proceso con idas y con venidas, y que prácticamente ahí está la riqueza del crecimiento que hacemos como investigadoras, o investigadores o investigadores. En ese permanente tensionar, repreguntarnos, buscarle la vuelta para que lo que queremos hacer tenga sentido, tenga relevancia. Creo que una de las cuestiones más importantes de una investigación tiene que ver fuertemente con la relevancia. La relevancia, no solo en el sentido o en la senda estrictamente epistemológica, científica, sino también la relevancia social, lo que podemos aportar como historiadoras, como historiadores al campo del saber, pero al campo del saber que intente decir algo sobre nuestras sociedades, más aún nuestras sociedades más cercanas, las que forman parte de nuestra vinculación en el sentido amplio político y afectivo en espacios regionales y en espacios locales, espacios en los cuales nosotros habitamos y nos desempeñamos como investigadores y docentes, ¿no? Para no perderme mucho, en realidad yo ya venía desde hacía tiempo trabajando en una materia específica en la universidad. Yo
muy tempranamente tuve la oportunidad de concursar un cargo de auxiliar en historia de la historiografía. Entonces, bueno, me interesaba siempre el planteo de la historia de la historiografía, tenía lecturas al respecto, pero a la hora de pensar una tesis de doctorado me parecía que tenía que poder vincular ese conjunto de lecturas teóricas, historiográficas, con la historia de mi ciudad o con la historia de mi región, que es la historia de Río Cuarto, una ciudad del sur de la provincia de Córdoba. Es la segunda ciudad más importante demográficamente, económicamente, culturalmente, de la provincia de Córdoba. Y ahí es donde, digamos, frente a esa necesidad de tener un puente entre la clásica historia de la historiografía, la historia local y regional, ahí aparece un poco la posibilidad de visualizar esto que ya algunos historiadores venían desarrollando desde hacía tiempo en la Argentina, también en otros espacios historiográficos, pero me refiero a la Argentina, esto que tenía que ver con la construcción social de la historia, hacer de la historia de la historiografía un ámbito que se preguntara por la forma en que las sociedades producen imágenes de sí misma en cuanto a pasado presente. Y ahí es donde yo ya venía leyendo mucho a Alejandro Catarusa, que es como, no te voy a decir el padre de todos nosotros, porque el profesor Catarusa va a decir de qué me está tratando, pero es como el referente de historiador que uno venía leyendo, y otros historiadores e historiadoras. En la ciudad de Córdoba, Marta Philp, que en 2007 había defendido su tesis sobre usos del pasado y legitimación política en la Córdoba, del cordobazo al angelosismo. Y a partir de ese conjunto historiográfico y a partir de nuevas preguntas que yo me iba haciendo, bueno, me decidí en diálogo con otros colegas, pero fuertemente con estos autores que yo acabo de mencionar, podría mencionar a otros, ¿no? Otros y otras. Me decidí a, ¿por qué no?, hacer una tesis que fuera una tesis de historia local, no localista, una tesis de historia local y que a su vez me permitiera dar cuenta de parte del proceso de la historia contemporánea y reciente de Río Cuarto y del sur de Córdoba, pero desde el ángulo o desde el problema, desde la dimensión no siempre transitada o muchas veces no transitada directamente, de la construcción de discursos y prácticas y discursos respecto del pasado local y regional. Digamos, mi propuesta tuvo que ver con preguntarme y responder acerca de cómo habían funcionado distintos laboratorios por medio de prácticas intelectuales y políticas, discursos sociales, que que en definitiva habían cristalizado durante buena parte del siglo XX algunas imágenes predominantes, algunas imágenes fuertes acerca de el pasado local y regional, particularmente el pasado de la ciudad, en términos memoriales y que habían quedado como sedimentados en discursos sociales que aún en la actualidad siguen presentes. Con matices, pero siguen presentes. Entonces, bueno, mi tesis de doctorado, que mejor la pueden, si les interesa, la pueden leer, es un recorrido que parte un poco de esa premisa. ¿De qué manera en espacios locales, cuando decimos espacios locales decimos sociedades situadas, pero que son sociedades que permanentemente dialogan, como yo siempre digo, real o imaginariamente con otros colectivos, con el colectivo de la nación, con el colectivo de la provincia, inclusive
con los significados amplios de la cultura occidental, ¿sí? Cómo estas sociedades afrontan, ¿sí? Afrontan el desafío de la construcción de una memoria, o de dos memorias, o de tres memorias, que permitan anclar la politicidad de su propia permanencia en el tiempo. Y allí, cuando decimos estas sociedades que afrontan esta tarea de construir, de darse para sí memoria, la verdad que decir sociedades es como muy amplio, ¿no? ¿Sí? Y ahí es donde viene la apasionante tarea, el apasionante desafío de ver que en esas sociedades en realidad están funcionando grupos e instituciones determinadas que hacen a la diferenciación social, que hacen a la fragmentación cultural, y ahí es donde nosotros vemos que en esas sociedades intelectuales, políticos o miembros de instituciones como la Iglesia, en el caso de Río Cuarto, o las Fuerzas Armadas, cuentan con un plus de poder, un plus de valencia cultural, que les permite obtener mayor presencia en el ámbito público, y a partir de esa mayor presencia y en la búsqueda de esa injerencia, en la búsqueda de ese incidir en la construcción social, elaboran discursos que se materializan en prácticas que van luego siendo difundidas hacia el colectivo y formando un sentido común que es conflictivo, pero que es sentido común al fin acerca de lo que conviene recordar y lo que no conviene recordar para la ciudad. No sé si hasta ahora me van entendiendo. El planteo de la tesis luego terminó en una historización de la cultura histórica en Río Cuarto, más o menos desde mediados del siglo XX, desde el peronismo, hasta finalizada la última dictadura en la Argentina, inclusive entrando a los años 80. Y esa periodización obedeció a cuestiones operativas ligadas al encuentro con materiales documentales, pero también a la posibilidad de establecer un tiempo que me parecía que era fecundo para explicar y para interpretar las variaciones, también las permanencias, ¿no? Pero las variaciones en este conjunto de prácticas que yo les decía, vinculo a la cultura histórica. Después, si quieren, podemos definir cultura histórica, podemos definir usos del pasado. ¿Por qué esa periodización, no? Ustedes saben que una de las cuestiones más complicadas, más difíciles en una investigación sociohistórica es la construcción del tiempo, ¿no? En última instancia, creo que es lo que terminamos haciendo los historiadores y las historiadoras es operar sobre el tiempo. Por lo menos es el concepto que yo a veces trato de trabajar con los estudiantes. En definitiva, el gran aporte o el gran respaldo teórico que terminamos haciendo es la construcción de, como dice Julio Aróstegui, de un espacio de inteligibilidad. Parece recontra difícil esto, ¿no? Yo sé que hay alumnos de primer año, pero lo que dice Julio Aróstegui, los historiadores al crear una periodización, al construir una periodización para su propio problema o para su propio objeto o su conjunto de objetos, en realidad lo que están haciendo es prestar atención al tiempo interno de un fenómeno y crear un espacio de inteligibilidad que nos permita observar cambios y continuidades. Y esa periodización
no necesariamente, esto es importante, se corresponde con la periodización propia de los procesos políticos a escala macrosocial, o de los procesos culturales, o de los procesos socioeconómicos, ni tampoco esas periodizaciones se ajustan a las periodizaciones que han propuesto otros trabajos. Entonces creo que el gran desafío es poder ver cómo se comporta el tiempo en el caso que yo estoy estudiando. Bueno, para lo que fue este trabajo, para lo que es este trabajo, me pareció pertinente comenzar durante la época peronista, más concretamente hacia 1946-47, cuando en la ciudad de Río Cuarto se funda la filial riocuartense, la filial del Instituto Nacional Sanmartiniano. Porque yo advertía que esto presentaba toda una novedad para las políticas de memoria pública en la ciudad, en tanto y en cuanto durante los años 50 y hasta mediados de los años 60 hubo como una muy fervorosa agenda orientada a, bueno, conmemorar a San Martín. Y los intelectuales y los hombres de cultura y los políticos, que como sabemos en estas sociedades van todos de la mano, no están tan diferenciados los espacios de acción social. En ese contexto hicieron un enorme esfuerzo por vincular la historia de la ciudad y la memoria de la ciudad al mito sanmartiniano. Entonces yo trabajo toda una primera que yo le llamé en la tesis, hasta que venga alguna otra u otro historiador y me discuta, una primera etapa, una primera estación de memoria sanmartiniana, donde yo logro reconstruir, interpretar y explicar de qué manera esa ciudad del sur de Córdoba se pensaba a sí misma una ciudad sanmartiniana. Y esto está en los discursos, está en los monumentos, en los textos y en los intentos que hacen los historiadores locales por ligar la historia de la ciudad a la historia sanmartiniana. Después, ya promediando los años 60, y justo en el momento en que Argentina comienza a experimentar un ciclo de golpes de Estado bastante seguidos, un ciclo de intervenciones autoritarias, como ustedes bien saben, en péndulo iba de la mano con también pequeñas experiencias democráticas y legítimas, muy débiles, y hasta llegar hasta la última dictadura, ese autoritarismo y esa presencia de las Fuerzas Armadas trajeron como consecuencia en cuanto a la dinámica específica de la ciudad de Río Cuarto la recuperación y la reelaboración. Digo recuperación porque no era algo absolutamente nuevo, pero también digo reelaboración, resemantización de otra memoria. Si la memoria sanmartiniana era un intento de memoria de la ciudad amalgamándose al mito nacional de la historia liberal, ya al promediar los años 60 y entrando de lleno en los años 70, la presencia de los militares en el poder y también la impronta autoritaria me demuestran que la memoria sanmartiniana va a ser desplazada por la memoria de la conquista o de la campaña al desierto. Río Cuarto es una antigua villa fundada durante finales del periodo colonial, 1786, que desde siempre había sido un bastión, primero por parte del Imperio Español y después por parte del Estado Nacional, cuando se organiza el Estado Nacional,
en contra de, por supuesto, la barbarie, ¿no? Entonces, digamos que la memoria que va a ser cada vez más preeminente y el panteón de héroes y la explicación y la interpretación de la historia que se va a ofrecer por parte del poder y por parte de una institución clave que yo estudio lo más profundamente que pude, que va a ser la Junta de Historia de Río Cuarto. Seguramente ya después podremos hablar sobre este tipo de corporación, que inicialmente fue privada y después va a ser oficializada. La memoria es la memoria de los militares que luchan en contra del indio en la frontera sur de Cuba. Y que en el marco de esas dictaduras, en el marco de esos procesos autoritarios, encastraba también en una conceptualización del presente, en donde progresivamente, y ustedes lo saben muy bien, progresivamente parte del colectivo social de la Argentina iba siendo considerado, digamos, un colectivo que encarnaba otra ideología, otra posición en el marco de los valores. Concretamente van a ser considerados subversivos y finalmente van a ser los otros a los que el poder autoritario, el poder desaparecedor va a combatir. Digo, bueno, observaba que los años 60 y 70 avanzaron hacia la consolidación de otra memoria, una memoria más ligada a la intimidad de la ciudad, a la experiencia fronteriza, con conexión con el presente y en donde fuertemente se van a proponer en el espacio público y en los fundamentos del accionar político, se van a proponer a los militares de frontera como modelos heroicos a seguir, como modelos portadores de valores que había que por supuesto, reintentar en su marcha. Y así llegamos a 1980, primero a 1979, en que se celebra, bajo la dictadura en todo el país, pero en Río Cuarto en particular, los 100 años de la conquista o la campaña del desierto, como quieran llamarle. Y después, en 1986, el aniversario de los 200 años de la ciudad, en donde gran parte de esas representaciones, de estos relatos, labrados en ese tiempo anterior de la dictadura, todavía está presente y son los fundamentos de los que se construye esa celebración en el marco de la democracia, porque estábamos en un proceso democrático. Me dirán, Guillermo o Gabriel, si voy bien con el tiempo, no quiero aburrir a nadie. En realidad, cuando hablamos de estos trabajos dedicados a los usos del pasado o estos trabajos que nos permiten observar cómo se construyen, no sin conflictos, ¿no? Cómo se construyen las culturas históricas en distintas sociedades. Como historiadores estamos proponiendo un recorte que es analítico, porque la construcción de la memoria no es una actividad que vaya desligada de otras actividades que socialmente los hombres y las mujeres han realizado en la historia. Es un recorte analítico, pero es un recorte analítico relevante, porque creo que en la base de estas investigaciones está un poco la premisa que nos lleva a pensar que la memoria y la historia también podríamos discutir ahora, más tarde, cuando quieran, las diferencias y también las relaciones entre historia y memoria. Pero en estos estudios, en estos trabajos, concebimos a la historia de la memoria
como prácticas necesariamente significativas para las sociedades modernas, ¿sí? En tanto que las sociedades modernas construyen las instituciones, construyen las identidades, construyen también los espacios de disputa por el poder, construyen la legitimación de esos poderes a partir de discursos que necesariamente se componen del material, están integrados y se componen del material memorial y del material histórico. Esto es muy interesante desde el punto de vista conceptual, porque es decir, nada más y nada menos que el hombre moderno, ese hombre que a partir del siglo XVIII, del siglo XIX, que el hombre moderno es un hombre que tiene como horizonte en la visualización de su participación pública, la necesidad de construir una memoria y la necesidad de pensarse proyectado en la historia. No porque el siglo XIX es llamado el siglo de la historia, esto ya lo deben haber estudiado los profesores de la cátedra, ¿no? ¿Qué quiero decir? No quiero hablar muy en difícil, pero desde el siglo XVII, XVIII, XIX, claramente en el siglo XIX, uno constata lo que Hartog denomina, hay un régimen de historicidad. ¿Qué sería un régimen de historicidad? Como gran abanico, a ver, uno piensa en régimen de historicidad como el gran soporte, el gran abanico desde el cual es posible observar la acción de los hombres en el tiempo contemporáneo. Bueno, un régimen de historicidad es la manera o es el modo con que los hombres y las mujeres se vinculan con su pasado. Es el modo o es la manera con que los hombres y las mujeres se vinculan con el pasado. Y esa manera de vincularse con el pasado es una manera que está fuertemente asignada por la forma de entender el tiempo, y que ustedes saben que el tiempo no es algo dado, sino que el tiempo social es una construcción dialéctica entre la sociedad y las estructuras, y el tiempo físico también, ¿no? Y en esa manera de construir el pasado, nuestros antepasados más inmediatos y nosotros mismos le damos un valor al pasado, al presente y al futuro. Y creo que cuando estudiamos la cultura histórica y cuando estudiamos a los sucios del pasado, es interesante prestar atención a esto. Cuando se ejercita la memoria, cuando se escribe la historia, ¿qué rol está jugando el pasado en vistas del presente? ¿Y qué rol está jugando el pasado en vistas del futuro? ¿Por qué el pasado se torna importante para las sociedades? ¿Por qué es necesario recordar? ¿Por qué es necesario olvidar? Y ahí es donde nosotros constatamos frecuentemente que es importante ver el presentismo de la memoria. ¿Por qué quienes están recordando recuerdan esto desde este momento? Por ejemplo, desde los años 60 del siglo XX. ¿Y cómo jugaba en ese recuerdo la visualización de un futuro? Que para el hombre moderno, el futuro es la realización de la utopía. Alguna utopía, de algún orden político que alcanzar. Ya podía ser el futuro liberal, o podía ser el futuro del socialismo, pero estaba visualizándose un futuro que siempre era pensado
en términos del colectivo, ¿no? En términos, si no universales, por lo menos en términos societales, en términos. Nosotros hoy, dicen los estudiosos, estaríamos transitando, fundamentalmente los más jóvenes, estaríamos transitando en otras maneras de experimentar el tiempo, estaríamos transitando en otras maneras de experimentar la memoria, pero tal vez eso sería como lugar para otras discusiones. Pero en principio, y con esto por ahí cierro, en principio hasta los años 70, 80, en Europa tal vez un poco antes, pero hasta la caída del muro de Berlín, las sociedades occidentales modernas producen memoria, producen historia, teniendo muy en cuenta que el pasado era el espacio de experiencia. Y el pasado podía ser el lugar de enseñanza, de referencia. Y el futuro era, bueno, el horizonte de expectativas, lo que iba a venir. Entonces, entre el futuro y el pasado, el presente se encargaba de elaborar lo que se consideraba legítimamente alcanzable en el plano de las luchas sociales y políticas. Bueno, Luciano, Gabriel, no sé si quieren que siga hablando, yo sigo. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, antes de continuar con Guillermo, la tesis de doctorado de Eduardo es un libro, Una cultura histórica y su pasado, memoria, identidades y política en una experiencia local, Río Cuarto, 1947-1986, que lo publicó Prohistoria en el 2016. Y muy interesante, Eduardo, planteaste muchas de las cosas que vemos en la cátedra y otras cosas que nos restan por ver en este final de cuatrimestre. Así que ya tengo una consulta para hacerte, pero bueno, vamos a dar paso a Guillermo y después recopilamos todas las preguntas que puedan surgir. Así que, Guillermo, te escuchamos. Bueno, gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, Eduardo. Gracias por participar también, Eduardo. La verdad que todo lo que venías diciendo es súper enriquecedor y en particular la siento enriquecedor para mi tesis, ya que en mi caso, mi tema que estoy trabajando en mi tesis doctoral tiene que ver con cultura histórica y construcción del pasado, la construcción de una historiografía oficial. En el caso de Chubut, entre 1955 y 2015, ahora voy a profundizar un poco más en eso. Lo que más me llamaba la atención de lo que venías diciendo justamente era esto, como, y dentro del marco teórico que vos trabajás, que me empezó a influenciar bastante en mi tesis, es esto, digo, justamente cómo encontrar un marco teórico que nos sirva y que nos ayude muchas veces a pensar o a condensar muchas ideas que quizás vamos teniendo por nuestros propios estudios, nuestra propia cuenta, pero que quizás no podemos sistematizar. Y eso en mi caso lo encontré a partir de las lecturas de tu tesis y otros de tus artículos, que era este concepto de la cultura histórica, ¿no? Y esta forma en la cual digo, que presenta un marco, un paraguas teórico para pensar las formas en las cuales las sociedades construyen su propio pasado y lo representan y lo significan y le dan cierto valor de uso, si queramos. Y también de la misma forma que vos, digo, encontré esta lectura a partir de Catarusa. Me acuerdo que hace muchos años me compré un librito llamado Los usos del pasado, que hablaba un poco sobre la construcción de la historiografía, sobre todo en la época del centenario de 1910, y cómo se construía ese relato de la Revolución de Mayo
en ese contexto, ¿no?, de modelo agroexportador, de modelo oligárquico, de una lectura cristiana e hispanista de la historia que recuperaba muchos elementos de ese periodo colonial como una propuesta fundacional de la propia argentinidad en ese contexto. En ese contexto, ¿no?, donde la Argentina se pensaba como una potencia mundial muy cercana a Europa. Y en mi caso en particular, sobre cómo llegué a mi tema, que es esta idea de cómo se construyó la historiografía chubutense, llegué de distintos lados, que eran bastante, digamos que fue un paso a la vez y una pregunta a la vez, que esa pregunta me llevó a otra y así. Pero básicamente surgió un poco a partir de mi tesis de licenciatura. Yo trabajaba sobre la construcción del discurso del pionero y del inmigrante en Comodoro Rivadavia y cómo se construía la Federación de Economías Extranjeras y la Feria de Economías Extranjeras como el principal elemento cultural en la ciudad de Comodoro Rivadavia entre fines de los 80s y el 2010, que fue donde terminé mi tesis. Y ahí lo que veía justamente es cómo se construye un discurso del pasado que retoma una figura que era la figura del inmigrante, de este pionero europeo que venía a Comodoro y construía Comodoro, en un contexto donde justamente otra de las identidades o elementos aglutinantes en Comodoro, que era la industria petrolera, estaba incluida a partir de la privatización de YPF, de un colapso un poco de la industria petrolera y esta idea de que la ciudad buscaba otros horizontes, tanto hacia el futuro como al pasado, ¿no? Entonces, en la década de los 90 aparecen una serie de eventos culturales, de fiestas que intentan resignificar a la ciudad, desde la fiesta de fundación hasta otro que se llamaba la Flor de la Esperanza, hasta nuevos proyectos económicos y sociales, intentaban reconfigurar un poco la matriz, tanto productiva como cultural comodorense. Y ahí aparece la idea del pionero, este inmigrante europeo, ¿no?, como el elemento aglutinador y este elemento del cual el sentimiento de pertenencia ayudaba a construir una identidad comodorense. Entonces, a partir de esa tesis, siempre me surgía un comentario, digamos, una de las conclusiones a las cuales llegué, es cómo Comodoro se presentaba, digamos, desde esos estratos identitarios, aparecía lo comodorense y después lo patagónico. Y no aparecía lo chubutense, que siempre me sorprendía, ¿no? Que tenía uno cuando hacía primera vista encontraba cómo había ciertos vínculos quizás entre esta idea de no sentir lo chubutense como representativo con esta disputa histórica que hay entre Comodoro y el sur de la provincia y el norte de la provincia, el valle y esa herencia más agrícola y galesa, etc. Entonces esto un poco disparó mi interés en empezar a pensar o empezar a extrapolar quizás esta lectura de cómo se construyen las identidades o los relatos del pasado, ya no tanto en clave local como el caso de Comodoro, sino en clave más provincial. Es decir, empezar a pensar esta línea de, bueno, si existe un proceso de construcción de una identidad chubutense, ¿no?, como quizás hay en muchas otras provincias. Y eso me llevó a pensar, bueno, ¿qué particularidades hay en el caso de Chubut? Porque justamente Chubut es interesante en el sentido que, por ejemplo, no fue provincia hasta 1955. Hasta 1955 era un territorio nacional, que paralelamente entre el 44 y el 55 la zona de Comodoro Rivadavia estuvo separada y fue una entidad aparte de Chubut, que era la gobernación militar de Comodoro Rivadavia. Entonces me interesaba indagar, bueno, a partir de qué momento se empieza a construir un relato del pasado sobre la provincia, pero que también emerja desde la propia provincia, es decir, desde sujetos, desde lo que vamos a ver, estos intelectuales, que emergen desde la propia provincia. Porque justamente cuando el Chubut era territorio nacional, como todas las otras provincias actuales de la Patagonia, y Chaco, ya dependían directamente del Estado Nacional, del Estado Central,
para cuestiones administrativas, presupuestarias. Por ejemplo, los habitantes de los territorios nacionales no podían votar presidente ni tenían representatividad en el Congreso Nacional. La política que existía en los territorios nacionales solo era una política local, digo, se elegían intendentes y concejales. Y también, en tanto no había un aparato estatal a nivel provincial, tampoco había ningún tipo de producción, por ejemplo, cultural. Es decir, todo emergía de Buenos Aires o, como mucho, de las localidades. Entonces, por ejemplo, en el caso de Comodoro, al menos, vemos como en este periodo previo a la provincialización, las formas de construir el pasado eran a través de la prensa, por ejemplo. Quizás más de uno de ustedes ha visto lo que son los anuarios de los periódicos de Comodoro, ¿no? El Cincuentenario, la edición 25 aniversario del diario Rivadavia, que a su vez se constituyeron como estos relatos oficiales del pasado local, son fuentes a la cual incluso hasta el día de hoy uno termina acudiendo, y que se convirtieron un poco como tradición, digo que más de una ciudad debe tener esa misma lógica, pero que en Comodoro es muy patente esta idea de cómo cuando uno requiere ciertos datos sobre la historia de la ciudad, termina acudiendo a estos libros, ¿no? Al Cincuentenario, al Comodoro 70, al Crónicas del Centenario. Incluso encontramos que se convierte en una tradición que llega hasta la década del 2000. Entonces me interesaba pensar esto, bueno, ¿cómo construye una historia, cómo construye un relato de su propio pasado una provincia que, en comparación a otras del territorio argentino, son relativamente jóvenes, al menos desde lo político-administrativo, ¿no? Y a la vez, cómo ese pasado es utilizado como una herramienta para legitimar esa nueva provincia, digo, para darle una estructura propia, una sensación de pasado, una sensación de continuidad y sobre todo una sensación de, o una imagen que resalte sus particularidades, que resalte un proceso histórico particular que legitime su propia existencia. Y de hecho eso es algo que vamos a encontrar muy tempranamente, como en el periodo de los territorios nacionales, el Estado Nacional siempre intentaba evitar enfatizar cualquier tipo de particularidad de estos territorios, porque siempre proponía evitar, no sé, la emergencia, por ejemplo, de caudillismos o regionalismos, porque lo veía como un elemento que iba en contra de la construcción del relato de la nacionalidad, ¿no? Y de la argentinidad. E incluso en la primera parte de mi tesis yo rastreo un poco cómo los primeros intelectuales de la época del territorio, básicamente a partir de la década del 30 o del 40, empiezan a construir una serie de relatos del pasado chubutense, donde siempre aparece el Estado como el principal actor. No hay ningún otro tipo de actor relevante en estos relatos más que el Estado, porque justamente el Estado, especialmente cuando en estos relatos que toman la historia chubutense, básicamente desde la conquista del desierto hasta el 1900, que es un poco esta etapa que históricamente es la que vemos en las escuelas, o la que vemos en los museos, o la que aparece en los discursos oficiales, por ejemplo, es esta etapa un poco fundacional, ¿no? Entre la conquista del desierto y este exterminio y genocidio y subalternización de las comunidades indígenas y de las sociedades indígenas, y la ocupación de Chubut y la Patagonia en general por el Estado y por colonos blancos, y bajo una idea de ampliar la frontera productiva, establecer soberanía en la Patagonia y incluirla al modelo económico, social y político y cultural argentino. Entonces, a partir de estas preguntas y estas hipótesis muy iniciales que empezaba a hacer, también me interesaba empezar a ver el papel de la colonización galesa en Chubut, ¿no? Y cómo seguramente ustedes, o al menos los que son chubutenses, cuando fueron a la escuela, cuando van a cualquier museo, si van al valle, siempre opera lo galés como ese elemento fundacional chubutense. Incluso si uno ve los feriados provinciales, a excepción de este último feriado, que era el 3 de noviembre, que era el izamiento del pabellón argentino por parte de Casimiro Biguá,
que era un cacique tehuelche, que también tiene toda su lógica nacional y nacionalista de fondo. Los otros feriados que hay son referidos a episodios de la colonización galesa. Por lo tanto, me interesaba empezar a ver, bueno, de dónde emerge esa hegemonía de lo galés a la hora de pensar estos pasados provinciales, ¿no? ¿Por qué se usa lo galés constantemente como un elemento fundacional y a la vez como un elemento representativo de lo chubutense? Porque no es solo que opera como ese elemento fundacional, sino cuando la provincia, el Estado provincial quiere mostrar Chubut hacia afuera, lo galés suele tener un papel central, de distintas formas, ¿no? De formas quizás más efímeras o contingentes como, no sé, un pabellón en una exposición, una feria de las provincias en Buenos Aires, donde el stand de Chubut tiene forma de capilla galesa, o las formas del escudo provincial chubutense, donde aparece una espiga de trigo, que es la producción agrícola galesa por excelencia, hasta la década del 30. Es decir, hay una serie de elementos simbólicos por un lado, pero también discursivos y fuertemente, digamos, con una fuerte presencia en la memoria colectiva y en esos usos cotidianos del pasado, que permite pensar a lo galés como ese elemento fundacional. Y que en ningún momento es cuestionado ni puesto en disputa por otros grupos, al menos aparentemente, ¿no? Esa era una de las preguntas por las cuales emergía. Por lo tanto, lo que me empezaba a interesar era intentar rastrear el proceso histórico de construcción de ese relato oficial, ¿no? De esas memorias, empezar a ver cómo estas memorias emergen y cómo se consolidan a nivel oficial, y a la vez también ver cómo operan estas narrativas no hegemónicas. Digo, porque frente a lo galés también hay otras contranarrativas, hay otras memorias que han sido subalternizadas o solapadas, la memoria indígena por un lado, pero también otras memorias de otros grupos que no aparecen en ese relato oficial, digamos. Y eso me llevó justamente a empezar a ver, a historizar ese proceso y a construir un marco temporal que cubre básicamente desde el periodo de 1955, que fue este momento de construcción de la provincia y esta necesidad del Estado provincial de construir su propio pasado, encontrando en lo galés esa piedra fundacional, digamos, y a la vez que es un momento central en tanto marca una diferencia, porque justamente como les decía antes, en los momentos previos, en los relatos del pasado chubutense previos a la provincialización, el principal actor era el Estado, y lo galés de hecho ni siquiera tenía un papel muy central, era en general mencionado, pero el grupo galés en sí, aparte, durante la década del 40, 50, no era o el proceso colonizador galés y el grupo étnico, digamos, la comunidad étnica galesa, no eran grupos particularmente bien vistos por el Estado central. Personas, ¿no? No eran católicos, su lógica productiva era distinta, no construían el ideal de lo que se pensaba como desarrollo, digamos, civilizatorio en Chubut. Pero el Estado sí lo hacía. El Estado, la construcción de colonias, los distintos grupos migratorios, en el caso de Comodoro YPF, el desarrollo petrolero, los distintos inmigrantes europeos que venían después. Eso sí era parte del relato que el Estado sponsoreaba, básicamente porque en la década del 30 y del 40 comienza a surgir un relato a nivel nacional de estos intelectuales nacionales y nacionalistas, donde la Patagonia es empezada a ver como un espacio que hay que desarrollar urgentemente por distintas razones, digo, porque está en peligro, no sé, de una revolución comunista, por ejemplo, como claramente se veía en estos sujetos a partir de los sucesos de la Patagonia rebelde, que vimos en el conversatorio anterior, y a la vez se le veía como un lugar con una potencial productividad, ¿no? A partir, por ejemplo, del desarrollo petrolero, en Comodoro, el desarrollo ganadero también, la necesidad de poblar estos territorios, de dar derechos a sus ciudadanos, de educarlos, etcétera. Entonces, el Estado justamente se encumbra como ese
como ese único agente capaz de darle las herramientas a los habitantes de los territorios nacionales para desarrollarse. En este contexto, a partir del 55 cambia un poco la historia, justamente porque la propia historia o el propio pasado chubutense se empieza a escribir desde Chubut, y lo galés aparece como este elemento definitorio, ¿no? Característico de ese momento. Y era un momento donde justamente lo indígena estaba totalmente subalternizado, invisibilizado. Digo, si uno lee un texto de los 50, cuando aparece lo indígena siempre refieren a sujetos, a los indígenas como grupos totalmente extintos. Algunas revistas del periodo que también marcan un poco estas memorias oficiales, como la revista Argentina Austral, que era propiedad de la sociedad anónima, importadora y exportadora de la Patagonia, siempre tenían artículos que mostraban, no sé, el último tehuelche de tal comunidad, el último indígena de tal lugar. Es decir, se lo veía como sujetos efectivamente extintos. Y paralelamente comienza a consolidarse una lectura que mostraba al tehuelche como el auténtico indígena de la Patagonia Argentina y al mapuche como un indígena chileno, invasor, llegado posteriormente, que no representa unas características nobles, como se presentaban en ese momento, del tehuelche. Entonces, básicamente existe una figura de un indígena desaparecido, nacional, como es el mapuche, y uno presente que ocupa ese espacio, y extranjero como el mapuche. Esto como estas identidades, ¿no? Y estas memorias subalternizadas e invisibilizadas a partir de un enalzamiento, de un enaltecimiento, perdón, de lo galés. Y esto justamente comienza a cambiar a partir de, o mejor dicho, se consolida a partir de 1965, y los primeros gobiernos provinciales que empiezan a producir una serie de artículos, de publicaciones, de diarios, de libros, y sobre todo conmemoraciones donde empiezan a enaltecer a lo galés. Y termina consolidándose a fines de la década del 60, cuando emerge una junta de estudios históricos, que ahí también es donde enganchamos mi trabajo con Eduardo, ¿no? Sobre cómo emerge dentro de la sociedad civil y también con un auspicio del Estado, en este caso, una serie de sujetos dentro de esta comunidad chubutense, que operan en el espacio público, cuya voz es fuerte en el espacio público, y que a través de esta junta comienzan también a hacer un relato oficial del pasado provincial, y que de cierta moda comienza a consolidarse de esta forma, ¿no? Esta junta publica una serie de libros, de folletines, tiene una serie de encuentros, de congresos de historia, donde llegan historiadores de Buenos Aires, digo, principalmente vinculados a lo que es la Academia Nacional de Historia, es decir, las vertientes más conservadoras dentro de la academia y la historiografía argentina del momento, le dan su bendición a estos historiadores de provincia, que ninguno de ellos son historiadores académicos profesionales, sino que básicamente en general son dedicados a la docencia, al periodismo, son militares, son sacerdotes, como bien marcaba Eduardo, son sujetos, digamos, de la comunidad que tienen más voz que el resto, que en muchos casos eran los pocos sujetos que tenían algún tipo de educación universitaria y que para colmo se dedicaban a recuperar el pasado. Y cuando uno ve las producciones de estos sujetos, nuevamente el Estado tiene un papel central, pero también lo galés. Y sobre todo, el rol que tienen los galeses en crear instituciones. Entonces, cuando uno empieza a navegar por esos folletos y esos congresos de historia, siempre aparecen los desarrollos o tecnológicos, o sociales, o culturales traídos por estos sujetos, ¿no? El periodismo, la educación, el desarrollo agrícola, la irrigación, las instituciones. Es decir, constantemente la historia se construye un poco como planteaba también Eduardo, esta idea de una historia positivista y una historia un poco teleológica, y que va hacia un progreso y un desarrollo cada vez mayor.
lo cual también estaba vinculado al propio periodo político que se vivía, digamos, que tenía que ver un poco con este proceso del desarrollismo a nivel nacional y a nivel provincial, donde todo el proceso económico se veía en términos de emancipar a la nación económicamente y culturalmente, pero paralelamente cuando uno empieza a ver a estos sujetos, básicamente representaban a las élites provinciales, pero también a los grupos de poder a nivel nacional, ¿no? Como la iglesia, como el ejército, y sobre todo en Patagonia, que el ejército tiene y la iglesia tienen un papel muy central y simbólico a partir de la conquista del desierto, ¿no? Fueron aquellos encargados de someter a los indígenas, de exterminarlos, de desplazarlos, de ganar esos territorios y esas tierras para la frontera productiva, digamos, es decir, los terratenientes de Buenos Aires y los terratenientes locales después, y también la iglesia, especialmente los salesianos, como también estos agentes de evangelización y construcción cultural cristiana en las comunidades indígenas y en la Patagonia en general. Que también, paralelamente, y esto es uno de los elementos que ahora estoy trabajando, que me parecen sumamente interesantes, es como estos mismos sacerdotes, que muchos de ellos eran italianos o españoles, también construyen una idea de hispanidad y de recuperación del pasado español colonial en la Patagonia. Entonces, a partir de las décadas del 70 hay una pequeña disputa entre estas memorias, una que prevalece a lo galés, digamos, como este elemento fundacional, y otra paralela que intenta reafirmar a lo español como un elemento fundacional mucho, mucho más atrás en el tiempo, digamos, al punto tal que siempre plantean que la fundación de Camarones, que actualmente es un pueblo, pero fue un paraje donde paró uno de los primeros conquistadores en el siglo XVI, representa la primera fundación de un pueblo en la Argentina, ¿no? Por parte de los españoles, que es totalmente efímero, pero digo, a la hora de construir una memoria, a la hora de usar un pasado, es sumamente efectivo y lo toman como una teoría, como una demanda válida, ¿no? Y de hecho, constantemente hasta el día de hoy están pidiendo que el 9 de marzo, que es el día de la fundación, sea un feriado provincial, porque es el aniversario del primer pueblo fundado en la Argentina. Y paralelamente, digo, voy quizás mezclando un poco las cosas, ¿no? Pero a medida que voy avanzando en el tiempo, ya que mi tesis llega hasta 2015, me voy encontrando con distintos dispositivos de la memoria, distintos actores que van operando a la hora de construir esa memoria, algunas variaciones en la lectura de ese pasado galés, que quizás no son, digo, quizás en muchos casos hay más permanencias que cambios a la hora de pensar esa historiografía o esa construcción del pasado, pero lo interesante es ver los distintos dispositivos bajo los cuales se va construyendo. Entonces, si bien, como les decía, en los primeros gobiernos del 55 a los 60, fines de los 60, perdón, era el Estado, a partir de sus publicaciones de la Secretaría de Cultura, a partir de monumentos, de museos, de celebraciones públicas. Por ejemplo, en 1965 fue el centenario de la colonización galesa, y eso fue un hito bastante central a nivel provincial. De hecho, fue el presidente Ilia en su momento. Se inauguraron una serie de monumentos, se publicaron una serie de textos, libros, se reeditaron crónicas de los primeros colonos galeses. Es decir, hubo una consolidación de ese relato del pasado, donde lo galés efectivamente quedaba presentado como el factor fundacional de lo chubutense. Y eso recién empezó a entrar en disputa en los 70, pero muy tímidamente, por lo que decían, por esta propuesta de presentar a lo español. Y empieza a cambiar recién a partir de los 90s y los 2000s. Entonces tenemos ahí entre los fines de los 60 y mediados de los 90s, todo un periodo que es muy interesante en la historia chubutense. El periodo 72-73 en Chubut es muy interesante, y hoy son unos momentos de mayor movilización social.
en el caso de Trelew a través de la masacre de Trelew y el Trelewazo, en el caso de Comodoro a partir de la toma de la universidad en 1973, y parecería que justamente esta reafirmación de lo hispano, de lo católico, de lo europeo, de lo galés, aparece como una forma de sobreponerse a estos movimientos sociales que estaban presentando otras propuestas, ¿no? Y además que estaba fuertemente vinculado a lo que estaba pasando a nivel, tanto la masacre de Trelew como la toma de la universidad, ¿no? En este proceso entre cambio del fin de la dictadura de Longaniato y el tercer gobierno de Perón. Pero a nivel, digamos, de cambios de estas lecturas históricas, hay un factor bastante interesante, un elemento que aparece en la década de los 80s, mejor dicho, en la década de los 70s, que es cuando la educación primaria pasa de manos nacionales a provinciales. Entonces, a partir de ese momento, la provincia tiene que hacerse cargo de los contenidos curriculares que enseñan en las escuelas primarias, y uno de ellos es, dentro de las ciencias sociales, es la historia. Entonces vemos como toda esa construcción de esta historiografía provincial que se construye a partir de los relatos oficiales, de la Junta de Estudios Históricos, se traduce en una serie de producciones escritas de manuales escolares para su uso en la escuela. Entonces ahí encontramos otro dispositivo de transmisión de la memoria, justamente pensando cómo la escuela, ¿no?, es uno de estos agentes productores y reproductores de nacionalidad, y en este caso podemos decir de provincialidad también, donde a partir de estos textos también se empieza a consolidar de distinta forma un discurso del pasado provincial. Y paralelamente también en la década de los 70s y en los 80s aparece el turismo, también desde una lógica oficial, desde el Estado provincial, a la hora de empezar a reconstruir circuitos de memoria a partir de la lógica de la patrimonialización, empezando a decir, bueno, qué lugares tienen importancia histórica y cuáles no, qué sitios tienen importancia cultural en la provincia, en una provincia donde históricamente se muestra lo natural como el principal atractivo, ¿no? Digo, el principal atractivo turístico en la provincia, si uno lo piensa en la década del 70 e incluso hoy, son las ballenas en Puerto Madryn y el Parque Los Alerces y la olla en la cordillera. Y algún que otro atractivo natural, digamos, la pesca, el rafting, los bosques petrificados. Y lo cultural siempre toma un papel secundario ahí. Y a la vez es interesante ver qué elementos son enarbolados como patrimonio cultural. Porque justamente esa patrimonialización de la cultura está atravesada por estos discursos de construcción de memorias oficiales, de memorias hegemónicas. De manera tal que va a haber elementos patrimonializables para unos y para otros no, y en este caso lo que solemos encontrar a la hora de ver elementos patrimoniales en Chubut suelen estar vinculados a la colonización galesa. Quizás más, alguno ha ido a Gaiman, y si va a la Secretaría de Turismo le van a entregar probablemente un mapa con la ruta de las capillas galesas, con, no sé, las casas de té, etc. Y así llegamos a la década del 90, que empieza a partir de ciertos cambios, tanto de un contexto mundial, pero también un contexto nacional y un contexto provincial, empieza a cambiar las lecturas tanto de lo galés, en tanto hay una revitalización de lo galés, pero también una lectura de una revitalización de lo indígena, que en términos de lecturas oficiales y de construcción de políticas oficiales de memoria y de usos del pasado, llegamos al gobierno de Das Neves, todo el periodo dasnevista. Yo incluso incluyo a Bussi en ese periodo, ya que las políticas, digamos, y los discursos y usos públicos del pasado son bastante similares, donde se empieza a pensar la provincia justamente ya no tanto heredera de este pasado galés, sino como una mezcla y como una amalgama entre lo indígena, lo galés, y otras culturas que han ido llegando y que han construido al Chubut contemporáneo. Ese es el discurso que aparece en el dasnevismo,
y que se ha encargado de reproducirlo a través de múltiples espacios de memoria, de textos escolares, de museos, de discursos en el espacio público, y que ahí justamente se encuentra un cambio bastante significativo a nivel discursivo, ¿no? Respecto a las lecturas anteriores del pasado, y donde justamente lo galés se lo relativiza, o al menos se lo coloca en el mismo estatus que lo indígena, que otros inmigrantes europeos, que otros inmigrantes limítrofes, que otros inmigrantes internos, a la hora de construir un discurso chubutense, ¿no? Y esto un poco yo cierro en el 2015 porque es un poco el momento donde se condensa todas estas lecturas, que son los festejos de los 150 años de la colonización galesa, donde se replican un poco también los fenómenos y los eventos que ocurrieron en 1965, pero en otro contexto y en otra lógica discursiva totalmente distinta, digamos. Por lo tanto, digo, mi trabajo todavía es un trabajo que estoy desarrollando, al menos estoy escribiendo en este momento, y también se ha desarrollado a partir de múltiples preguntas, a partir de encontrar una fuente a la vez, digamos, a partir de ir a alguna biblioteca en la cual uno no sabía mucho qué iba a ver y encontrar un par de textos reveladores que aclaraban el panorama, o encontrar tesis como la de Eduardo, que planteaba este concepto de cultura histórica y que, digamos, que me ayudaban a condensar y a consolidar un montón de ideas que tenía, un montón de lecturas teóricas que tenía, pero que no lograba, digamos, unificarlas en un marco teórico, y que efectivamente descubrir que había un marco teórico para pensarlo de esta forma fue un alivio, digamos, y fue bastante gratificante. Y por el otro lado también empezar justamente a encontrar estas fuentes, como les decía, y distintos espacios de encuentro, distintas jornadas, distintos congresos, simposios, donde se planteaban ciertas discusiones que eventualmente ayudaban a llegar a algún tipo de análisis positivo, digamos, y útil para el propio desarrollo de la tesis. Digo, tanto la búsqueda y el encontrar las fuentes como encontrar la teoría, al menos en mi caso, fue algo que se fue dando muy de a poco, digamos, porque había fuentes que uno no sabía que tenían, que estaban, había archivos en, no sé, ministerios que uno no sabía que existían, porque mientras uno quizás iba a un archivo más obvio para ir y realmente no le daban respuestas, iba a otro y de repente había un montón de bibliografía o archivos o documentación disponibles que justamente ayudaban a reconstruir esos procesos. Y por otro lado, justamente, también, digo, una de las enseñanzas que me deja esta investigación es que a nivel provincial, al menos en el caso de Chubut, hay muy poco escrito sobre la historia contemporánea de Chubut. Básicamente, todo lo que encontraba escrito sobre Chubut es lo que utilizo como fuentes en mi propia investigación, que básicamente cubren hasta la década del 50, ¿no? Hay una idea de que la historia es, o al menos era una idea muy preponderante hasta hace unas décadas, que la historia de una sociedad es la historia fundacional de esa sociedad. Y una vez que ya está consolidada, digamos, y esa consolidación en Chubut yo la veo como este momento, ¿no?, donde se terminan de fundar las localidades, en el caso de Chubut se suele pensar como el momento del petróleo, en Comodoro Rivadavia, donde se consolidan algunas comunidades y donde se provincializa. Y eso a veces es leído un poco en términos de la culminación de la etapa histórica y el inicio del futuro, ¿no? Y en este proyecto desarrollista, como les contaba, donde surge la provincia y surgen una serie de proyectos económicos de la provincia, etc. Por lo tanto, justamente, esta tesis también me sirve para reconstruir un poco históricamente los procesos históricos que ocurrieron durante este periodo del 55 en adelante, porque la verdad hay poco y nada. Hay muchos trabajos, quizás más atomizados, quizás que toman algunas temáticas que son bastante relevantes. Digo, del Trelewazo hay escrito, de la toma de la Universidad en Comodoro hay algunos textos y algunos artículos escritos,
pero es interesante empezar a vincular todos estos elementos para generar una especie de un entramado histórico sobre los procesos a nivel provincial, digamos. Y en ese sentido, yo sigo escribiendo la tesis, como dice Gabriel, en algún momento la entregaré, pero mientras tanto sigo produciendo y tratando de llegar a algunas conclusiones que ya las había pensado o ya las venía viendo, pero que cada vez creo que se me hacen más claras. Así que bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Bueno, voy a hacer un breve comentario de las dos exposiciones que tuvimos el gusto de escuchar y voy a hacer una pregunta para cada uno mientras los demás están pensando y formulando sus preguntas, sus inquietudes. Bueno, la verdad que muy interesante porque satisface el objetivo de este conversatorio, ¿no? Que tenía que ver con escuchar en primera voz a investigadores que están trabajando actualmente sobre estos temas. Y si uno tuviera que buscar la línea o el hilo que articula estas dos exposiciones, bueno, primero podría ser esto de cómo hay memorias que se pueden historizar, ¿no? Y cómo el investigador, el historiador puede hacer ese trabajo. Sobre todo lo más interesante que es cómo en estas investigaciones se desmontan o se visibiliza de qué manera determinados sectores, grupos dominantes, en algunos casos también colonizando el Estado, han construido un relato hegemónico, ¿no? Esto que decía Eduardo también, han tenido la posibilidad de incidir en la construcción de un cierto sentido común sobre el pasado en una determinada comunidad. Después lo que más también me parece interesante es que los dos trabajos están situados en los estudios sobre lo local. Esto es muy importante porque nos demuestra cómo a veces podemos tener objetos de investigación, objetos de estudio al alcance de la mano y podemos investigar sobre temas totalmente relevantes, porque seguramente lo que trabaja Eduardo y lo que trabaja Guillermo dicen mucho más de nuestras sociedades. Desde ese lugar son trabajos muy importantes. Y lo otro que también de este lado agradezco es que han dado cuenta de, bueno, de ese proceso de investigación, ¿no? Esto que comentaba también Guillermo en el último tramo de su exposición, bueno, a qué fuentes apeló, en qué lugares tuvo que buscar información, cómo Eduardo estuvo atento a esas conmemoraciones y a determinadas fechas emblemáticas para ver qué usos del pasado se hacían en esas circunstancias. Eso nos muestra también de ciertas estrategias que pone en juego un investigador para analizar estos temas. Así que la verdad que muy interesantes y muy enriquecedoras las exposiciones. Y paso a la pregunta puntual para Eduardo y la pregunta puntual para Guillermo. Eduardo, vos hablaste de esa construcción de un cierto sentido común, ¿no? Esto que es tan importante, no solamente lo que se recuerda, sino también lo que una comunidad decide olvidar. Mi pregunta puntual es más que nada en términos de curiosidad. Bueno, ¿cuál es el sentido común del pasado que tiene el ciudadano riocuartense, ese ciudadano promedio, ¿no? ¿Cuál es de qué manera aparece ese sentido común en la comunidad actualmente, ¿no? En Río Cuarto, que es la ciudad donde vos vivís, o la ciudad o la comunidad que vos analizaste. Y en el caso de Guillermo, algo mencionaste, Guillermo, sobre esto, pero me interesaría, creo que en algún momento me lo mencionaste, pero también para que lo puedan escuchar quienes están aquí, es muy interesante ver cómo esa construcción del pasado también tiene una repercusión, por ejemplo, en los discursos que circulan en los ámbitos escolares. Y la pregunta puntual es, ¿qué ejemplo vos nos podés dar de cómo se gestiona ese pasado, cómo se tramita ese pasado
en los manuales escolares en la actualidad, si pudiste ver de qué manera se trabaja en el ámbito escolar, ya sea en celebraciones, conmemoraciones o manuales escolares, cómo se trabaja ese pasado, teniendo en cuenta que hay que supongo que en Córdoba también debe suceder, pero quizás, bueno, nosotros en Chubut lo vivimos más en carne propia, por supuesto, que siempre es llamativo, ¿no? Cuando uno también va a la Feria del Libro y encuentra en el stand de Chubut que la parte histórica es todo lo que tiene que ver con la historia del valle, ¿no? Y esto sin ánimo de que sea una expresión localista, tiene que ver con que, bueno, las dificultades de construir un relato provincial, ¿no? En todo caso, bueno, si tiene sentido en algún punto construir un relato provincial. Pero bueno, la pregunta concreta es, si vos tuviste oportunidad de ver cómo en la actualidad o hasta donde vos puedas dar cuenta de cómo se trabaja ese pasado provincial en el ámbito escolar. Esas serían mis dos preguntas y aquí sumo las preguntas que puedan formular quienes están aquí. Me levanta la mano o enciende el micrófono y puede formular la pregunta. Yo tengo una pregunta, dos preguntas igual, Gabriel. Bien, Patricia, dale. Bueno, primero le quiero hacer un comentario a Eduardo, que el otro día yo comenté en clase de la primera vez que me tocó exponer frente a estudiantes y que justo estuvo Walter del Río, Enrique Macés, bueno. La primera vez que me tocó exponer en un congreso fue en Córdoba, en Río Cuarto, y él fue el comentarista de mi ponencia. Y me acuerdo que fue la primera vez que mi papá me escuchó, porque él me llevó, me escuchó exponer. Y como mi papá no entiende lo que son los ámbitos académicos y cómo es esto de la ponencia, cuando terminó me dice, ¿y las preguntas que te hizo? Claro, porque no sabía, yo lo tomé re bien, a mí me encantó la devolución que me hizo un montón de preguntas. Yo había expuesto sobre la efeméride del 2 de abril y los actos de debate, no creo que te acuerdes porque fue hace 8 años, en Río Cuarto. Y mi papá me decía, ¿viste? ¿Y por qué te hacía esas preguntas? Y yo decía, bueno, está bien, o sea, yo estaba orgullosa en ese momento de lo que había hecho. Incluso me acuerdo que fui a la fotocopiadora de donde está de la Universidad de Río Cuarto y me traje un montón de materiales de las materias esas que vos mencionaste al principio, de historia y historiografía, que la profesora era, no me acuerdo el nombre ahora, me sale Angelici, pero no era así, era... Harrington. Ella, pero sí, ella, exactamente. Y me acuerdo que me tuve que pagar exceso de equipaje por la cantidad de fotocopias que traje, materiales y eso, porque justo con Karina, Gabriel todavía no estaba en la cátedra y con Karina estábamos a cargo de la materia. Y hasta no hace mucho tiempo usábamos ¿cómo se llama? Un apunte de cátedra de ustedes que era de historiografía, me acuerdo. Que estaban partes de Tito Livio, Polibio, Tucídides, que nosotros arrancamos desde ahí también, hasta un montón. Después me gustó mucho, me pareció muy importante que lo hayas desarrollado hoy en tu exposición, sobre todo para los estudiantes, porque a veces cuando nosotros tratamos de explicarles desde la metodología, ¿no? ¿Cómo es esto de investigar? El otro día un estudiante decía, después de que tuvimos otro conversatorio, dijo, es difícil investigar, es un esfuerzo. Y yo pensaba desde lo intelectual, ¿no? Cuando vos hablás del tiempo, de lo que te costó el tema de encontrar la periodización correcta, porque la tuviste que armar vos, o sea, desde cero. Después cuando decís que hablaste de los recortes analíticos, de esto de la construcción de una memoria, de los regímenes de historicidad, que en algún año nosotros lo vimos desde Artaud, pero vos lo explicaste muy fácil porque es cómo se vinculan con el pasado y a veces son cosas complejas para entender, ¿no? Entonces me gustó mucho que lo hayas retomado. O sea, no es ninguna pregunta, sino era hacerte esos comentarios, ¿no? Que nos va a servir, digamos, para seguir desarrollando en las clases. Y después, a Guillermo, sí tengo 3 preguntas. Primero, vos hablaste de los intelectuales chubutenses. Y no escuché si los nombraste, del 1940, 1950, de los relatos esos. Bueno, me gustaría saber quiénes eran las fuentes, digamos, ¿no? Esa por un lado.
Después también pensaba en lo que vos decías de la piedra fundacional de los galeses, y que a veces es algo tan extraño para la gente de acá de Comodoro, eso, ¿no? Porque es como que, como dijiste vos, la mayoría de las efemérides, yo no había reparado en eso, tienen que ver con los galeses. Recuerdo que en el libro Chubut, mi provincia, que fue el que usé yo cuando iba a la primaria, o sea, viejo, pero se sigue utilizando, le han hecho reediciones y se sigue utilizando. Una de las últimas lecturas era acerca del Eisteddfod, no sé si lo digo bien, ¿sí? Que el logo característico es la ballena. Y yo pensaba, ¿cuántos chicos, por ejemplo, yo en cuarto grado nunca había visto una ballena y no tenía idea de lo que era una ballena, salvo porque lo estudié en la escuela, ¿no? Entonces pensaba esto, cómo a veces se van estructurando estas efemérides, se van construyendo, pero que en verdad no son representativas, ¿no? Pensaba en el feriado del 3 de noviembre, que vos justo mencionaste, ¿no? Ese como algo muy paradigmático, digamos, pero esto de esto. Y después pensaba también que, por ejemplo, el descubrimiento del petróleo acá en Comodoro nunca fue una efeméride provincial. Sin embargo, es muy importante, no sé si tanto desde lo histórico, porque en verdad sí afecta a la ciudad de Comodoro Rivadavia, pero sí, por ejemplo, desde lo económico, del tema de las regalías y todo esto. Y sin embargo, nunca se pensó como una efeméride provincial, cuando tranquilamente lo podría hacer, digamos, ¿no? Por la magnitud de lo que representó, digamos, ¿no? Entonces pensaba en esto de, qué loco ver esto de la construcción de las efemérides. Y bueno, esas preguntitas nada más. Gracias. Gracias, Patricia. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Por ahí que contesten y después seguimos. Bueno. Eduardo. Mediatizar un poco. Bueno, por un lado agradezco mucho los comentarios de Gabriel y de Patricia. Patricia, la verdad que no me acuerdo, lamento si te hice pasar un mal momento con las preguntas en aquel tiempo, la verdad que de todas maneras, sí, por ahí yo después, escuchándolo a Guillermo, digo, uy, me puse re teórico, porque yo tengo un vicio teórico que después termina afectando a la gente después tiene un mal día después de escuchar cosas que me reprimen en historicidad, odontología, representación. Pero bueno, el problema es ese que me fui para el otro lado. Por ahí, claro, a diferencia de Guillermo está en pleno fragor de las decisiones empíricas, teóricas, y a mi tesis yo la tengo como algo que ya está en el pasado. De todas maneras, vino muy bien escuchar lo que Guillermo planteaba, porque en muchas cosas se me abrían nuevos interrogantes. Así que bueno, agradecerte, Patricia, y remarcar eso frente a los estudiantes, las estudiantes, porque nosotros hemos crecido en una formación en donde se nos hacía poco partícipes de la investigación. Y creo que es muy importante no solo estimular los procesos de investigación vinculados a la docencia, sino también pensar que las historiadoras y los historiadores somos quienes permanentemente activamos y tomamos decisiones acerca de todo. La historiografía no es algo dado, sino algo que permanentemente vamos construyendo. Hasta las mismas fuentes son propia construcción nuestra. Porque a veces decimos, bueno, las fuentes están en el archivo o están en el repositorio. No son fuentes, ningún papel, ningún registro es fuente hasta que nosotros no los requerimos teóricamente, metodológicamente. Hasta el momento en que no son interrogados por nosotros, esos registros no son nada, sino que comienzan a cobrar significado, a ser relevantes, en tanto y en cuanto entren a jugar en nuestras propias investigaciones. Y desde allí el tiempo, desde allí la periodización y cosas que yo no quiero repetir, pero que me parece que es importante remarcar esa nueva concepción de la investigación, en donde es mucho más activo lo que nosotros podemos aportar. El historiador ha dejado de ser, por suerte, hace ya mucho tiempo,
alguien que transcribe o alguien que está solamente repitiendo lo que las fuentes dicen. Y en relación a la pregunta que me hacía Gabriel acerca de un sentido común histórico o memorial del riocuartense medio, bueno, fuertemente, miren, ahora el miércoles es 11 de noviembre, tenemos aniversario de la ciudad. Mirá, en realidad, cómo ha quedado cristalizada más o menos la memoria oficial, entre comillas, o si quieren la memoria fuerte de la ciudad de Río Cuarto. Es una ex villa de frontera que venció al salvaje Ranquel, con la cruz y con la espada. Y que gracias a esa gesta de la cruz y de la espada, la pampa húmeda surcordobesa se incorpora, ¿sí?, a la producción, y en donde entra a tallar otro sujeto histórico, que es el sujeto histórico que le da vida y progreso y modernización al sur de Córdoba, que es el gringo, el inmigrante, que viene a hacerse cargo de esa tierra virgen, ociosa, en manos de los indios, en manos de los ranqueles. Y al día de hoy es una ciudad que se piensa bendecida por ese modelo agroexportador. Se dice que gracias al campo vive la ciudad. Y esa representación es la representación que impidió en numerosas oportunidades, o por lo menos en los años 60, cuando se pensaba en la industrialización de la ciudad, que hubiera otro tipo de alternativa en cuanto a la producción, en cuanto a las formas del trabajo, a las formas del sentido del trabajo que podría haber sido la industria, que hubiera transfigurado tal vez sustantivamente la sociedad a punto tal de desafiar al gringo o a desafiar al mediano o al gran productor, ¿no? Entonces, digamos, un poco en esa linealidad esquemática, es la cruz y la espada la que ha vencido al salvaje. También está la educación, la civilización, y además, digamos, esa línea se continúa hasta el presente con, bueno, una buena parte de la población o de la sociedad que dice, bueno, en realidad la ciudad es una ciudad de servicios y de tránsito que apuntala o acompaña el desarrollo agrícola y ganadero del sur de Córdoba. Entonces, esto también es una manera de legitimar la tenencia de la tierra, no de unos pocos, es una forma de legitimar que exista una enorme fragmentación social, de legitimar que la ciudad crece, sí, pero crece con un capital concentrado, ¿sí? Y que este espacio de la pampa húmeda hoy es un espacio predilecto para la socialización. Entonces, digo, si lo traemos más al presente, es un relato que no cuestiona, sino que sigue intentando acompañar el pleno desarrollo capitalista, tal vez ya sin laudar tanto a la iglesia o tanto a los militares de fronteras, porque no hace falta. Este nuevo capitalismo nos provee de otras formas de sujeción a la realidad, y tal vez la historia sea menos necesaria que en los años 60 y 70, ¿no? Bueno, no sé si te respondo en parte de No, eso. muy interesante porque esto da lugar para pensar, primero, bueno, seguramente esto tiene repercusiones también en cómo vota la provincia de Córdoba, que seguramente mucho de esto tiene que tener vinculaciones, y seguramente que en estas últimas semanas, con el caso Etcheverry, me imagino que debe haber causado cierto escozor en esos gringos, que justamente, ¿no? El pasado sirve para legitimar esa desigualdad
provienen del siglo XIX, pero que persisten hasta el día de hoy, ¿no? Habla mucho, el pasado habla mucho del presente, ¿no? Muy interesante. Guillermo, le damos paso para las respuestas. Vale. No, yo quería antes que nada recuperar un poco esto que decía Eduardo, que tenía miedo de abrumarnos con la teoría, pero en realidad me parece como bastante interesante retomar la teoría, que siento que muchas veces se pierde un poco a la hora de pensar en términos de historiador. Yo recuerdo en un caso particular, de cómo quizás una introducción en la historia, donde vimos teoría de la historia, y no mucho más. Y uno a veces se sentía, al menos, que después en lo que uno leía no había, se había teoría prestada, ¿no? Digo, antropológica, sociológica. Pero esto está bueno para pensar cómo detrás de todo trabajo del historiador hay un marco teórico de construcción del tiempo, del espacio, de la temporalidad, de lo social, de las formas de transmisión de ese pasado. Creo que constantemente está bueno como constantemente recordar eso. Justamente porque es nuestro marco teórico. Y volviendo un poco a lo que me habían preguntado Gabriel, pensando un poco esto de la repercusión en el discurso escolar y cómo se gestiona hoy, la verdad que es bastante variado, porque, como decía justo Patricia, digo, este texto, Chubut, mi provincia, fue el primer texto escolar que se produjo, que encima no se produjo en la provincia, hubo un proyecto de producirlo por parte del Estado, pero terminó adoptándose extraoficialmente, de boca en boca, un texto escrito por un rionegrino que empezó a escribir libros de textos escolares a todas las provincias patagónicas, y simplemente se adoptó porque las mismas docentes empezaron a adoptarlo. No hubo una política oficial, ¿no? Y que en ese sentido es interesante ver, pero bueno, eso es más largo, cómo rompe un poco con el paradigma que plantea el Estado, porque los proyectos que plantea el Estado para esos textos escolares no aparece nada de historia indígena, por ejemplo. Para ellos, en estos textos, en esta lectura del Estado, pensemos 1978, o sea, en pleno centenario de la conquista del desierto, en este contexto, el Estado presenta una historia provincial que surge con los españoles en el periodo colonial y que, digamos, arranca en serio con los galeses. Y en el medio no hay nada. Y si aparece la indígena es un poco como, en términos antagónicos, digamos, o sea, un malón que ataca al fuerte en Península Valdés, los mapuches que matan a los galeses en el Valle de los Mártires, y no mucho más. Entonces, es interesante como un poco lo escolar, por un lado, reproduce ciertas pautas oficiales, pero por el otro lado, impone lo indígena como una lectura, digamos, necesaria, obligatoria, con todas las falencias que tiene también, que ahí justamente aparece un poco lo que vos me preguntabas, cómo aparecen algunos elementos en el texto escolar, y por ejemplo, esta dicotomía histórica, ¿no? A la hora de pensar lo indígena en Patagonia, que es lo mapuche y lo tehuelche, aparece muy marcado en estos textos, y de hecho un texto de 1990, que es Pat Chubut, hay un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo de doble entrada, que diferencia al mapuche del tehuelche, ¿no? Desde lo cultural, pero también desde lo físico, desde lo actitudinal. Digamos, ahí plantea, no sé, que el mapuche es agarrado, ¿viste? Y belicoso, por ejemplo. Mientras que el tehuelche es alto, noble, fornido, de tez clara, de rasgos arcados. Es decir, hay una especie de mitificación del tehuelche y una demonización del mapuche, ¿no? Como este sujeto vago, la bebida, peleador, y construye también una figura de cómo históricamente el mapuche explica cómo actualmente se construye la idea del paisano, digamos, ¿no? La idea del peón de campo, que es medio vago, borracho, y justamente es el sujeto que el europeo viene a reemplazar para producir la tierra. Un poco, digo, me sorprende lo parecido que es el discurso con el sur cordobés, ¿no? La idea de el Estado abre el territorio para los gringos. Pero además
llamativo y preocupante cómo persiste ese discurso hasta el día de hoy. La verdad que... Sí, totalmente. Y sobre todo en lo indígena, ¿no? Y después los textos han cambiado con el tiempo, digo, las prácticas en el aula mismo, yo no las trabajo en particular, pero también son muy variadas, porque hay maestras que usan textos lo más actualizado posible, hay otros que usan estos textos de los 80, o sea, medio que queda a disposición del docente en muchos casos. El discurso ha cambiado. Si uno lee un texto de fines de los 2000, que como es Chubut Pura Naturaleza, que es el primer texto efectivamente producido por el Estado provincial, en pleno dasnevismo, tiene una representación de este discurso pluricultural, ¿no? Aparecen los indígenas, pero aparecen los indígenas como una comunidad, digamos, como una cultura viva, como una cultura patrimonializada, digamos, cuyas prácticas culturales están vivas hasta el día de hoy, de la misma forma que los galeses. Eso es muy interesante, cómo efectivamente el dasnevismo plantea un relato del pasado y lo transmite en todos los canales posibles que tiene el Estado para hacerlo. Desde la comunicación, desde la escuela, desde los monumentos, desde los festejos, desde las publicaciones de la Secretaría de Cultura, desde el turismo y las prácticas patrimoniales. Creo que el dasnevismo, digo, para todo lo mal que pueda tener en muchos casos, al menos discursivamente, genera una lectura totalmente innovadora del pasado provincial. Y que justamente esto que vos decías de que tiene sentido hacer un relato provincial, digo, es posible. Yo creo que el dasnevismo fue el primer gobierno que se tomó, digo, desde los primeros gobiernos del periodo provincial, el dasnevismo fue el primero que se tomó el trabajo o encontró esa utilidad en el pasado, o encontró en el pasado la utilidad para construir un relato propio, digamos. Porque además, digo, justamente políticamente se construyó como un espacio provincial, digo, de hecho, no por nada el espacio provincial partido se llama Chubut Somos Todos, ¿no? Digo, encuentra en el pasado esa lógica aglutinante, que eso me parece súper interesante, digo, y ahí se encuentra la lógica, digo, si hay un uso político del pasado, es ahí. Patri, y intelectuales van cambiando con el tiempo, ¿no? En el primer periodo, que es este fin del territorio, una serie de sujetos, el más interesante de todos es Lorenzo Amaya, que es santafesino, pero es un intelectual, digamos, en tanto produce una biografía de Fontana, el primer gobernador de Chubut, que se llama Fontana el Territoriano, en 1935, y circula en todos los sectores nacionalistas de Buenos Aires, los sectores militares, digamos, y construye un poco esta idea del Estado personificado en un sujeto, digo, construye un prócer chubutense, que es Fontana, que es la corporización del Estado, que es la corporización del espíritu pionero, el espíritu territoriano, como lo llaman ellos, en esta identidad propia, ¿no? Y bueno, no somos sujetos, digamos, hacer de lo territoriano una cualidad, digamos, una virtud. Esta idea, bueno, vivir en la zona de frontera, ¿no? Estar lejos del Estado, que llega, pero no lo suficiente, entonces como que hay una necesidad de que el propio sujeto, digamos, tenga su propia iniciativa. Y ahí aparece el tema de los galeses y cómo junto con Fontana exploran toda la provincia y fundan colonias, etc. Y después hay una serie de otros sujetos, que en general los intelectuales en estos territorios suelen ser maestros, sacerdotes, aquellos sujetos con algún tipo de educación, en general no son nacidos en el territorio, sino que son venidos, digamos, de una agentes estatal en general, o de otra institución como la iglesia, y que por alguna otra razón se interesan, digamos, en estudiar estos aspectos del pasado de los territorios, y tienen alguna posición, digamos, o de poder, o alguna posición cultural elevada, o social, que les permite especializar y dar sus ideas. En el caso comonense hay un sujeto que es Federico Escalada, que es un médico de gendarmería que llega a Comodoro y tiene estudios en antropología y empieza a hacer un trabajo antropológico sobre los tehuelches. Y escribe un libro que se llama El complejo tehuelche,
es un poco un mapa étnico que construye él y que después le va a dar un poco el pie para otros antropólogos posteriores como Casamichela, como Viñati, que después van construyendo esta idea, ¿no? Del tehuelche argentino y el mapuche chileno, digamos, construyen estos mapas a los cuales los antropólogos eran tan adictos en la primera parte del siglo XX, con la idea de clasificar, de delimitar, y a la vez, cuando uno lee las formas en las cuales operaban estos sujetos, ve cómo básicamente los indígenas que entrevistan son básicamente fósiles vivientes, digamos, no son sujetos, no son vestigios de una cultura ya casi extinta, de las cuales hay que extraer toda la mayor cantidad de información posible, que también, digamos, muestra cómo es lo que eran las técnicas antropológicas en la época, hablando de 1949, 1950. Y después tiene otros sujetos que también están emergiendo en los 60, vinculados a la prensa, vinculados al poder social, a la educación, a distintas ramas que les permiten estar en esas posiciones de poder, digamos, en la vida pública, y que les permiten justamente construir este relato, y que este relato perdure, sobre todo. Y después la última pregunta, que era sobre, bueno, esta idea del estero y cómo lo galés a veces no nos vincula mucho a los comodorenses, y eso es efectivamente, digo, es así, digamos, ¿no? Soy de familia galesa, entonces siempre supe que eran cosas, pero el comodorense promedio no lo sabe. Mientras que el valletano promedio sí, digo, alguien que mínimamente está en una esfera cultural en el norte de la provincia sabe que es el estero, incluso haya participado en él. Porque acá lo vemos como algo totalmente extraño, pero allá incluso es hasta, como es abierta a la comunidad, digo, antes era algo propio de la comunidad galesa, hoy está abierto, digo, hay competencias en castellano, etc. Y a la vez es el evento cultural más grande de la provincia, digo, en términos de lo que es música, baile, danza, leyes, poesía, etc. Es indiscutiblemente el momento y el evento más importante. Y aún así, digamos, es solo importante para la comunidad galesa y la comunidad del Valle y la Cordillera. Eso es muy interesante, lo cual nos lleva a pensar esto, digo, hay una identidad chubutense, se puede construir, digo, cuáles son los legados también de la evacuación militar, de las distintas, no sé, medidas, de formas extractivas. Incluso pensaba esto que decías vos, Gabriel, de cómo esta lectura del pasado en Córdoba podía influenciar políticamente. También se puede encontrar quizás en Chubut, digo, porque quizás el norte de Chubut es más radical y el sur es más peronista, también responde a factores históricos, digamos, son más largos de explicar quizás, y más aventurados, pero incluso también se llega a eso, ¿no? Como el sur siempre fue beneficiado con el Estado, con el IPF, mientras el norte fue más agrícola y durante el peronismo, digamos, sufrió los embates de los planes quinquenales y las centralizaciones productivas y que llevó a un rechazo rotundo a eso. No sé, por ahí va la cosa. Y el recubrimiento del petróleo, bueno, no sé, es todo un tema también. Hay muchas tesis para escribir. De hecho, Natalia Renuevo escribió un texto una tesis sobre cómo se fue construyendo y cambiando esta lectura del Día del Petróleo Nacional al Día de Nación del Petróleo, y cómo a nivel nacional es un día que a nivel provincial no impacta, digamos. Eso es interesante para pensarlo, digamos. Eso. Gracias, Guillermo. ¿Alguna pregunta más? La verdad que estamos bordeando las 20 horas. Sí. La verdad que superamos el tiempo que teníamos pautado, pero es que esto fue muy importante escucharlos. Me parece que ese es el objetivo también que nos proponemos con este tipo de actividades, que es la de que sirvan de estímulos para pensar investigaciones mezcladas en el ámbito local. Te comento, Eduardo, que nosotros hasta el año pasado, y bueno, en este año que tuvimos que reformular un poco el programa de estudios, nosotros leemos la introducción de tu libro,
forma parte de las lecturas de la materia. Sigue pensando un tema de investigación, ¿no? Que es muy estimulante, muy inspirador para pensar un tema de investigación, ¿no? Cuando a veces uno escucha que a veces cuesta decidirse por un tema o buscar un tema de investigación, yo creo que esa tesis es un excelente texto de referencia para pensar y reflexionar y justamente estudiar cómo una sociedad gestiona su propio pasado y las tensiones y los actores que intervienen en ese proceso. Y bueno, lo de Guillermo siempre también a mí me interesa de manera particular porque bueno, tiene que ver también con un trabajo de investigación anclado en lo local, pero pensando en lo provincial también. Y claramente ahí había un vacío historiográfico que los textos de Guillermo están, bueno, posibilitando que conozcamos un poco más, ¿no? De cómo la provincia de Chubut intenta construir un pasado, ¿sí? Así que, Karina, ¿algún comentario final para ya ir cerrando esto, para no... No, me gustaría escuchar alguna pregunta de los chicos, pero me parece que han quedado impactados. No, a ver, a mí me quedan preguntas, bueno, serán en otro momento. Creo que es muy interesante el planteo de Eduardo, sobre todo pensando en el presente, ¿no? En este presente tan particular del sur de Córdoba. Cuando decía lo de los ranqueles, yo me acordaba del clásico libro de Mansilla, que por ahí le entré un poco al tema del sur de Córdoba, y a todas estas voces también que han quedado silenciadas. Una de mis preguntas, no para que me la contestes ahora, Eduardo, por la hora, pero tenía que ver con ese pasado que, en los términos que vos lo exponías, se me ocurría como que Río Cuarto eligió, más que olvidar, creo que negar, que es el pasado ranquel. Y bueno, los temas que trabaja Guille, obvio, nos impactan fuerte a nosotros acá en Comodoro, y me parece que va a ser interesante poder leer ese trabajo de Guillermo en algún momento. Y bueno, hoy nos hemos descubierto casi, porque me imagino que ya hablaba de los 90. Bueno, sí, estaba volviendo ya además, pero estaba en la uni, o sea que acá casi no paraba. Pero no, interesantísimos los trabajos de los dos. Y bueno, nada, Eduardo voy a leer en los libros que tengo acá bajados, que son los que trabajan con las investigaciones en los proyectos de usos del pasado, que en los dos me parece que hay trabajos interesantes y que quizá podríamos derivarle a alguno de los chicos para que tengan más contacto sobre todo con el tratamiento metodológico de esos usos del pasado y de las operaciones historiográficas. Nada más. Quiero sumar una pregunta que apareció en el chat de un estudiante de la carrera de Historia, Marcos Delgado, que bueno, por el tiempo a Guillermo lo tenemos más a mano, que pregunta por el caso de Córdoba y el caso local, pero esta pregunta, si la puede responder Eduardo, que tiene que ver también con algo que yo había pensado, ¿no? Si hay una batalla, si lo ponemos en términos de batalla, y esas pugnas por el sentido del pasado, ¿qué repercusión tuvo tu obra historiográfica, ¿no? Porque acá Marcos pregunta, bueno, en esa batalla y en esa pugna por los sentidos del pasado, ¿quién gana, no? Si efectivamente hay un relato hegemónico que efectivamente es el que está predominando. En todo caso, tu obra historiográfica, ¿de qué manera ha impactado o de qué manera ha incidido en, por lo menos, desmontar cuáles son los hilos que se tejieron y que dieron lugar a la construcción de ese relato hegemónico? Bueno, no sé si tengo tiempo. Es una pregunta muy interesante y que al menos podríamos como encararlo desde dos sentidos, desde dos lugares.
Primero, acerca de la lectura de mi tesis, la verdad que yo no estaría en condiciones de decir que fue leída o muy leída en Río Cuarto. Tal vez el problema sea que el formato excesivamente académico de la escritura, o no haberla transformado en un texto de divulgación, esto haya sido como, o sea, todavía un impedimento para que mi trabajo pueda llegar a los docentes, bueno, a los estudiantes de otros niveles que no sea el universitario. Es decir que, digamos, en cuanto al impacto de mi tesis, en cuanto a la posibilidad de desmontar o poner en tensión críticamente la memoria de Río Cuarto, la verdad que yo pienso que es algo que todavía está en proceso, que tendríamos que ver la manera de difundirlo más, y es algo que le ocurre a todas las investigaciones historiográficas. Algo que es otro problema y que tiene que ver con que nuestras investigaciones no siempre llegan a un público amplio, y realmente es un problema, ¿no? Después, en relación a quién gana la disputa, si las élites siguen estando presentes en resguardar algunas matrices del relato heredado o largamente elaborado a lo largo del siglo XX. Evidentemente, esa matriz, esa representación del pasado sigue estando presente en las aulas, muchas veces en las efemérides. No quiere decir que no haya algunas traslaciones, algunos desplazamientos, pero evidentemente todavía, digamos, hay relatos que siguen estando presentes, pero también por la propia inercia de la cultura y no tanto porque haya historiadores que hoy defiendan esas posiciones. Digamos, en Río Cuarto la universidad ya tiene algunas generaciones de historiadores profesionales, tiene trabajos que van como horadando, van limando esas representaciones, pero me parece que la cultura pesa muchas veces más y que a veces no estamos llegando del todo a los espacios en que tendríamos que llegar para transformar o para sembrar una semilla de crítica a las posiciones que han sido heredadas. ¿Qué quiero decir? Más que responsabilizar a los sectores de poder, a veces también responsabilizo al propio gremio de los historiadores que no llegamos a veces a incidir de la manera que debiéramos en la formación, primero, y en espacios más amplios ligados a la discusión política y cultural de la ciudad y la región. Digo, esto es como para también plantear el tema de la divulgación, que es algo importante y es un tema que muchas veces no asumimos que es parte importante de nuestra labor, ¿no? No sé si responde en parte lo que preguntan. Muy pertinente el comentario, Eduardo. Como derivación de la charla hay un montón de cosas importantísimas que quedaron ligadas al papel de los intelectuales, a las juntas de historias locales, cómo funcionan, cómo las podemos estudiar. Así que me parece que yo estoy dispuesto a que cuando quieran podamos reencontrarnos y seguir hablando sobre todo esto, porque quedaron muchas cosas importantes para conversar. Así es, Eduardo. Bueno, me toca cerrar. La verdad que les agradecemos profundamente la participación, la predisposición. Sabemos que siempre es lindo hablar de las investigaciones que uno está llevando adelante, pero también gracias por el tiempo que le han dedicado a la exposición. Así que, Eduardo, seguramente este es el inicio seguramente con Guillermo algo más se nos va a ocurrir para que nos congregue a algún intercambio de otro tipo, junto con la cátedra, y que nosotros siempre predispuestos a escuchar a investigadores, y que justamente trabajan temas que inciden en los temas que estamos trabajando actualmente en la materia.
así que ni que lo hubiéramos preparado de antemano, pero los dos expusieron muchas de las cosas que nosotros trabajamos, pretendemos trabajar en el marco de la cátedra. Así que les agradezco mucho y seguramente vamos a tener el intercambio, Eduardo, a Guillermo más a mano. Así que, bueno. Me gustaría mucho cuando volvamos a la presencialidad poder viajar y estar con ustedes. Ojalá, Eduardo, es algo que tenemos pendiente. Por ahora simplemente tuvimos el gusto de escuchar su tonada cordobesa, que a mí siempre atractivo y simpático, familiar. Así Lo vamos a esperar. Eduardo, te mandamos un abrazo a la distancia y virtual. Gracias. Y bueno, seguiremos con este tipo de intercambios porque la verdad lo agradecemos mucho. Guillermo, otro abrazo. Es muy importante. Guillermo, después te espero por línea privada para otras cosas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.